Cuando pensamos en criminalidad, crueldad o algo por el estilo, con certeza lo primero que se nos viene a la mente son los hombres. Al fin y al cabo, ellos terminan siendo la mayoría en ese medio, pero lamento informarte que en nuestro planeta también existen muchas mujeres peligrosas y temidas en el mundo del crimen que son capaces de ser tan o incluso más crueles que los hombres. Es exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. Ana Cristina parecía una típica madre de los suburbios norteamericanos, pero tras 5 años de una larga investigación, las autoridades descubrieron el otro lado de su doble vida, mantenida hasta ahora en secreto gracias a sus buenas relaciones con policías, jueces, políticos y otros hombres influyentes. La mujer de 44 años gestionaba, en realidad, un negocio de acompañantes de lujo desde un pequeño apartamento en Upper East Side, Manhattan, donde viven muchos de los más ricos y poderosos de Nueva York. Algunas de las chicas de compañía eran menores de edad. Ella fue detenida y acusada de promover la prostitución. También fueron llevados ante el tribunal Janie Baker, su amiga que concertaba las citas, 2 de las acompañantes de lujo y el hombre que lavaba el dinero del negocio. La mujer de origen escocés pasó 4 meses en la misma prisión porque la fianza establecida inicialmente era de $2.000 millones. Sin embargo, el tribunal bajó el valor a $100.000. Ella pagó y fue liberada. Susan von Richthofen con certeza protagonizó uno de los casos más conocidos en Brasil, donde con la ayuda de su novio y del hermano de él, o sea su cuñado, planeó y calculó fríamente el asesinato de sus propios padres con la intención de quedarse con la herencia y llevar una vida libre con su novio. Bueno, como sabemos, no tardó mucho para que la policía lo descubriera todo. Al fin y al cabo, Susan no mostraba ningún remordimiento por el fallecimiento de sus padres, muy al contrario, era muy fría y eso dejó a los investigadores de la policía muy desconfiados. Terminó siendo arrestada y dentro de la prisión presumía todo su poder de liderazgo y manipulación, siendo una de las presas más temidas. Según relatos de algunas mujeres que llegaron a compartir el presidio con Susan, ella era muy manipuladora, fría, como siempre fue, y conseguía hacer que las demás reclusas se pusieran de su lado, como si fuera la líder del grupo y de la prisión. Judy Moran es una australiana que se hizo muy conocida por su asociación con actividades criminales. En 2009, Judy ganó todavía más notoriedad debido a su implicación en el asesinato de su marido, Des Moran. Des Moran era parte de una familia asociada al crimen en Melbourne. Fue asesinado a tiros en una cafetería. Judy Moran fue acusada de conspirar para cometer el asesinato de su marido y fue declarada culpable en 2011, recibiendo 26 años de cárcel. Para muchos, es considerada una de las prisioneras y criminales más peligrosas del mundo por su frialdad. Judy Moran siempre tuvo relación con actividades criminales, incluyendo la implicación con la mafia y asesinatos, debido a que su familia también estaba involucrada en la criminalidad. Conocida en China como el demonio de huesos blancos, la reputación de Jiang Qing durante la Revolución Cultural era tan mala que fue esencialmente excluida de la historia china. Esposa de Mao Zedong, un líder de la Revolución China, ella era fríamente calculadora e incentivaba a su marido en conflictos y ejecuciones de quienes estaban en contra de sus imposiciones. Se volvió una de sus ejecutoras más poderosas durante ese periodo, ordenando la muerte de aquellos contra quienes guardaba venganzas personales y muchas veces asesinando o sometiendo a sus familias a golpizas y torturas extremas. Cualquiera que haya crecido en las zonas urbanas de China probablemente tenga recuerdos muy desagradables y vívidos de esa época. Después de todos sus actos despiadados, Mao terminó falleciendo de cáncer y se instauró en el país una guerra que involucró a Jiang y a otros candidatos al liderazgo, donde Jiang terminó perdiendo. Fue arrestada y en su juicio se justificó diciendo que era solo un perro de Mao Zedong y que mordía a quien él le ordenaba. Después de algunos años presa, falleció en la cárcel por causas naturales. Anna Maria Licciardi fue la líder de la familia criminal Licciardi que se localizaba en Secondigliano, al norte de Nápoles, en Italia. Anna actuó como líder durante 8 años hasta ser arrestada en 2001. La jefatura de la familia cayó en sus manos después de que su marido y 2 hermanos fueran detenidos y a partir de eso fue apodada la Madrina en referencia a la película El Padrino por la banda cuyo principal negocio era el tráfico de drogas y la prostitución. Como se mencionó antes, terminó siendo arrestada en 2001 tras una larga investigación y permanece tras las rejas hasta el día de hoy. La criminal compraba adolescentes albanesas por $2.000 cada una y las llevaba a Nápoles para que actuaran como esclavas sexuales. Se cree que ella aún controla a la familia desde la cárcel, pero no hay nada oficial.
Rafaela Dalterio fue otra mujer que se involucró con el crimen por cuenta de su familia y tuvo el liderazgo de la organización en sus manos después de que los antiguos líderes murieran o fueran arrestados. En su caso, el liderazgo de la familia Dalterio dentro de la organización llamada Camorra surgió después de que su marido muriera en un tiroteo. La organización de la cual era una de las líderes está acusada de más de 4.000 asesinatos en los últimos 30 años. Las acusaciones contra Rafaela incluían extorsión, lavado de dinero, producción de dinero falso, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas. Fue detenida en 2012 junto con otras 65 personas. La policía incautó en su casa bienes que sumaban el valor de $10 millones. En el tribunal acabó confesándolo todo y permanece presa hasta hoy. María Chata León, también conocida simplemente como María León, es otra figura que terminó ganando relevancia por su participación en actividades criminales. Todo comenzó cuando ella conoció y se enamoró de uno de los criminales más peligrosos de Los Ángeles, con quien tuvo 13 hijas. Ella conciliaba los deberes de madre con la organización criminal que era conocida por ser responsable de numerosos asesinatos, tráfico de drogas y de personas. Tiempo después de llevar muchos años involucrada y con el marido encarcelado, también terminó siendo detenida por la policía. Muchos creían que María solo estaba involucrada por causa de su marido, pero cuando él terminó siendo arrestado, ella demostró que en realidad sabía muy bien cómo dirigir y liderar las actividades criminales que dejó su esposo, consiguiendo incluso el apoyo de cárteles mexicanos. Juana Barraza es una exluchadora profesional mexicana que se hizo conocida como la Mataviejitas. Barraza nació en el año 1957 en Hidalgo, México. Tuvo una infancia difícil, con negligencia y abuso por parte de su madre alcohólica, esto porque fue abandonada a los 12 años y terminó viviendo con su abuelo, un exluchador que le enseñó a pelear y a defenderse. En 2006, Barraza fue detenida bajo sospecha de asesinar a una mujer anciana. La policía la identificó gracias a un testigo que la vio salir de la escena del crimen. Sin embargo, durante su detención, la policía descubrió que ella era la principal sospechosa de una serie de asesinatos de mujeres mayores en la Ciudad de México. Terminó siendo arrestada y permanece allí hasta el día de hoy. Barraza fue juzgada en 2008 y sentenciada a 759 años de prisión por 16 acusaciones de asesinato, incluyendo la muerte de 11 mujeres mayores entre 1999 y 2006. Por último, ella confesó los crímenes, pero afirmó que había sido víctima de abuso sexual en la infancia y que les quitó la vida a esas mujeres en un ataque de furia. Aileen Wuornos fue considerada una de las criminales más peligrosas de los Estados Unidos. Se hizo conocida como la asesina en serie de hombres. Wuornos era una trabajadora sexual que tuvo una infancia difícil, siendo abusada sexualmente por su abuelo, por amigos de él y por su hermano mayor. Además de eso, incluso antes de que ella naciera, su padre y su madre se separaron y cuando ella tenía apenas 6 meses de vida, su madre la abandonó, momento en el cual pasó a vivir con sus abuelos que también le trajeron grandes problemas. Al fin y al cabo, el abuelo era alcohólico y abusaba sexualmente de ella. Debido a esto, terminó viviendo en la calle y su vida estuvo marcada por problemas con drogas y alcohol, además de involucrarse con crímenes desde muy temprano. Al principio, ella quitó la vida de al menos 7 hombres entre 1989 y 1990 en Florida, alegando que actuó en defensa propia después de haber sido agredida y abusada. Terminó siendo arrestada y condenada a la pena de muerte en 1992. I am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. El caso de Aileen Wuornos generó mucha polémica y discusión sobre temas como la violencia contra la mujer, la pena de muerte y la salud mental de los criminales. Eso porque algunos argumentan que Wuornos fue una víctima de abuso y violencia, mientras que otros creen que ella merecía el castigo que recibió. Su historia ya ha inspirado varios libros, películas y documentales. Karla Homolka terminó siendo muy conocida en todo el mundo porque junto a su marido capturó, abusó y le quitó la vida a 3 mujeres a comienzos de la década de 1990. La frialdad y crueldad eran tales que la primera víctima resultó ser la hermana menor del marido, una adolescente de 15 años en ese entonces. A partir de ahí consiguieron atraer a 2 mujeres más, haciendo lo mismo hasta que fueron descubiertos. Según la investigación, Karla era siempre la más manipuladora y la responsable de atraer a la víctima. Ellos fueron detenidos antes de que pudieran hacer más víctimas.
Carla logró salir de la cárcel en 2005 después de hacer un trato y testificar contra Paul Bernardo, ahora su exmarido. Libre, se cambió el nombre a Carla Bordelé y vive en el Caribe, con su nuevo esposo y 3 hijos. Claudia Berenice Ochoa Félix, nacida el 15 de enero de 1987 en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, México, se hizo conocida en el país como la emperatriz de los Antrax y en el extranjero como la Kim Kardashian del crimen organizado por su belleza. Fue acusada de ser la líder de un grupo de sicarios vinculado al cártel de Sinaloa comandado por El Chapo, uno de los traficantes más peligrosos de la historia. Claudia negó toda su vida cualquier participación en asesinatos, pero solía publicar imágenes sosteniendo armas de grueso calibre y también fotos en las que aparecía muy maquillada, con ropa de lujo, en sus redes sociales. Muchas de esas imágenes fueron borradas por ella misma después de que los rumores de que asumía el mando de los sicarios, uno de los mayores grupos de tráfico, comenzaran a propagarse por México, pero todavía se pueden encontrar muchas imágenes por ahí. Claudia estuvo casada con un traficante que formaba parte del cártel de Sinaloa conocido como El Chavo Félix. Después de la muerte del marido, terminó involucrándose con el Chino, líder del grupo de sicarios. En 2013, el Chino acabó siendo detenido y se dice que Claudia asumió el mando del grupo. Claudia terminó siendo encontrada ya sin vida en su ciudad natal y, según las autoridades locales, falleció por asfixia por broncoaspiración causada por el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias. A pesar de todas las acusaciones y sospechas, ella no tenía antecedentes penales. A mediados de 1897, Miyuki Ishikawa nació en el pequeño pueblo de Kunitomi, ubicado en la prefectura de Miyazaki, al sur de Japón. Se graduó en la Universidad de Tokio y se casó con Takeshi Ishikawa, con quien nunca tuvo hijos. Durante años, dirigió una de las salas del Hospital de Maternidad Kobotuki y era conocida por ser una excelente partera. Analizando la situación en la que se encontraba el país en la posguerra y viendo cada vez más mujeres dando a luz en una realidad socioeconómica catastrófica, comprendió que, si el país continuaba a ese ritmo, no habría espacio ni comida suficiente para miles de personas en unos años, ni para las generaciones futuras. Sin ningún servicio social o de caridad para revertir esa situación, llegó a la conclusión de que la solución era asesinar a los recién nacidos, pues su pérdida sería irrelevante y contribuiría a que nadie viviera en la miseria, la enfermedad y el sufrimiento. En aquella época, los abortos eran ilegales en el país y cualquier intento de interrumpir un embarazo se castigaba con severidad. A pesar de ello, el negocio que Ishikawa fundó no era muy secreto. Incluso, muchas parteras terminaron renunciando por no estar de acuerdo con su práctica. Aún así, nadie hizo nada para detenerla. Fue persuadiendo a los padres pobres y desesperados que llegaban a su cuidado que la mujer comenzó a aplicar sus métodos. La partera llamó a su marido para encargarse de la parte financiera, ya que cobraba una fortuna por el trabajo, alegando que la pareja gastaría más a largo plazo si tuvieran al hijo. El doctor Shiro Nakayama también entró en el negocio y se encargó de falsificar las actas de defunción de los recién nacidos. El 12 de enero de 1948, la policía de Waseda encontró los restos mortales de 5 bebés. La autopsia no logró definir la causa de la muerte. Sin embargo, las circunstancias en las que fueron hallados no apuntaban a una muerte natural. En una investigación más profunda, se encontraron otros 40 cadáveres en la casa de un agente funerario. Más tarde, se exhumaron otros 30 cuerpos del terreno de un templo. A través de testigos y de las declaraciones de algunas parejas, las autoridades lograron localizar a Miyuki Ishikawa, quien fue detenida junto con sus cómplices días después. La mujer dejaba que los niños perdieran la vida de hambre o de tanto llorar para que la palabra asesinato estuviera lejos de la causa de la muerte si algún forense curioso quisiera investigar, pero incluso con toda esa frialdad para mantenerse lejos del radar de las autoridades, terminó siendo descubierta. No olvides suscribirte para ver más videos como este.